la comunicación te invito a unirte a las carreras de comunicación visual, organizacional, social, gestión de la cultura y las artes, periodismo, mercadotecnia, cine y animación. Saca el verdadero comunicador que llevas dentro. ¡Te esperamos! Ubicados en la calle Zacatecas 120, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc. Si quieren más información, contáctanos por redes sociales y asiste un día a UC. Y no te molestamos más para que siga la programación de UC Radio Ideas con Eco Universal de la Comunicación. Crea tus ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día, oiga, con el gusto de saludarles. Prácticamente ya entrando pues a la última etapa de nuestro año, a nada de entrar a diciembre. Y bueno, pues siempre sirven como todas estas reflexiones de final de ciclo para repensar, para resignificar y sobre todo para evaluar cómo hemos hecho las cosas, para empezar a diseñar cómo queremos diseñar y definir el futuro cercano y el futuro lejano también. Así es que, bueno, pues me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Sergio Talavera, Checo Talavera, y esto es Caris Management. El día de hoy estamos en nuestro episodio 135. Llevamos 135 programas, capítulos, episodios, y ahora vamos a hablar de provocar aprendizajes significativos. Y miren, me llamó la atención justamente este tema, porque el día de hoy leía yo una editorial en el periódico Reforma de un hombre que considero muy sabio, un maestro del lenguaje, pero también del humor, Catón. Y en la editorial del día de hoy de Catón, justamente hablaba acerca de cómo empezamos a aprender desde el seno materno, ¿no? Y ahí decía, bueno, pues es que desde que estamos dentro del cascarón ya estamos evidentemente aprendiendo una gran cantidad de cosas. Y hoy como nunca, pues hay que resignificar y repensar la educación que entregan o que entregamos en las organizaciones y empresas. Digo, también a lo mejor puede funcionar, y si por ahí me escuchas y eres parte de una escuela, de una universidad, estoy seguro que estas reflexiones te van a hacer interesantes. Pero yo me voy a dirigir el día de hoy más acerca de los aprendizajes en la organización. Desde finales del siglo pasado, yo recuerdo muy bien estudiando una maestría en alta dirección de empresa, justamente desde ahí ya hablábamos y conversábamos acerca de que la gran educadora en el siguiente ciclo tenía que ser forzosamente, voy a hablar ahora de la empresa, pero puede ser el entorno laboral, puede ser una instancia pública, por ejemplo, puede ser un organismo de producción privada, puede ser quizás una instancia filantrópica, no importa, pero el entorno laboral es finalmente o está siendo también hoy en día la gran educadora. Yo estoy prácticamente cerrando el año número 11 de actividades de mi firma de consultoría Cerebranding. Y aunque si bien parte de lo que dio origen a este concepto, que era una firma de consultoría cercana a las organizaciones, sensible, pero sobre todo funcional en sus metodologías. Pero adicionalmente a la consultoría, pues nos dedicamos mucho a la formación, a diseñar programas de formación, a diseñar programas de capacitación, a compartirlos y a ayudar a que pues, se eleve la condición humana a través de ser más, ser mejor. Justamente el viernes pasado, hace unos cuantos días, por la mañana me tocó estar con una organización, es una empresa muy bonita en la ciudad de Bogotá. Estuve a distancia y ellos justamente estaban muy ávidos de conocer cómo es que se puede diseñar una mejor experiencia de servicio.
cómo pueden tener una mejor relación con todos sus clientes, principalmente con sus colaboradores. Y entonces ahí estuvimos en un proceso de formación. Y unos minutos más tarde, un equipo comercial de una empresa de alimentación global, también, ¿no? Estábamos, pero nada más que ahí estábamos hablando acerca de procesos de comunicación más efectiva, de comunicación para conectar. O sea, creo que esa ha sido además la constante en este proceso de 11 años ya en Cerebranding, el identificar qué necesitan las organizaciones y a partir de lo que hemos ido recogido nosotros de información, de conceptos, de la construcción de modelos, pues ayudarles a que hagan mejor su trabajo. Universidad de la Comunicación. Definitivamente. Así es que bueno, pues el programa de hoy está justamente orientado a eso. ¿Cómo le hacemos para provocar aprendizajes más significativos en el entorno laboral? Decía Paulo Freire, un gran educador, con un enfoque muy interesante, obviamente un enfoque social. Decía, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambian al mundo. Y lo mismo te diría yo en cuestiones de la educación en la empresa. Pues al final, la educación no es que cambie las empresas, pero sí puede ir generando cambios, transformaciones de las personas que cambian las organizaciones y las empresas, y por lo tanto al cambiar las organizaciones y luego las empresas, pues finalmente cambian también su comunidad y por qué no también el mundo. Hoy estamos viviendo en momentos de una enorme improvisación en cosas que deberían ser bien profesionales, ¿no? Y me refiero al terreno de la educación en términos generales. El otro día platicaba con un buen amigo quien me sucedió justamente en la dirección de una organización, de una empresa de servicios educativos hace algún tiempo. Le decía yo, oye, porque él acababa de salir de la dirección de una escuela. Y entonces le digo, oye, pero dime una cosa, ¿y a poco sigue siendo el mismo tema en donde profesionistas se integran al ámbito escolar y dan clases, ¿no? Porque sé que a nivel profesional así es, que a nivel de posgrado también así es, ¿no? Son profesionistas, profesionales en sus áreas, quizás con muy buena intención, con muy buen enfoque, pero que al final del día no se han preparado para sacar lo mejor de la gente que está a su cargo, ¿no? Entonces, pues es muy improvisado. Pero también en organizaciones y empresas de capacitación, a mí me ha tocado estar con mucha gente que dice, hoy voy a lanzar un curso, hoy voy a lanzar un proceso de formación, hoy voy a diseñar un programa que te va a hacer, quién sabe cuántas cosas prometen, y que nunca han tenido un contacto con la teoría, con los conceptos básicos de metodología, de pedagogía, de didáctica, de neurocognición, como para entender cómo es que este cerebro provoca justamente estas posibilidades de recorridos neuronales que nos hacen mucho más hábiles. Así es que bueno, hoy se requiere de más profesionalización, no solo en el entorno básico educativo, sino en todos quienes se dedican a la formación, a la capacitación. No importa que sea de algo muy técnico, porque hay gente que es técnica tal cual, ¿no? Que está a lo mejor en una organización, en una empresa de seguros y capacita a otras personas en el ámbito de los seguros, o que está en la banca y entonces, bueno, capacita a otros y cree que con que sepa es más que suficiente. No importa cómo lo haga, y a veces creamos unas confusiones enormes. Lo que sí es cierto es que hoy, a través de nuestros procesos de formación, lo que tenemos que hacer es ayudarle a la gente a que aprenda, a que desaprenda y a que reaprenda, tal y como lo mencionaba Alvin Toffler en aquel libro del shock del futuro, ya hace muchos años, en donde decía, oye, es que el analfabeta del siglo XXI no va a ser el que no sepa leer o escribir, sino que va a ser quien no pueda aprender, desaprender
y reaprender. Entonces, ¿cómo hacerle para generar entornos de aprendizaje y de autoaprendizaje, sobre todo en la gran instancia educadora que hoy es el entorno laboral? Un primer acercamiento. Y aunque tiene sus bases en la educación, pero sirve para todos los procesos educativos, me queda claro. Por ahí del año 1997 se hace un trabajo bien interesante coordinado por Jacques Delors y la UNESCO. Y en ese gran foro, porque fue todo un ciclo de trabajos, en ese gran foro se decía: ¿qué necesitamos generar o qué necesitamos provocar en cualquier proceso de formación y capacitación? Por supuesto, educación básica, educación media, educación superior. Pero en términos generales, para todo aquel que aprende, ¿cómo deberíamos nosotros de impactar, de generar una impronta? Y decía, hay 4 grandes áreas que no se nos pueden olvidar. Cuando tú estés en un proceso de formación, lo que tenemos que provocar es el conocer, es decir, también el adquirir y desarrollar algo de información. Lo que sucede es que hoy pues tenemos la información al alcance de nuestra mano. No toda la información es correcta, no toda la información es cierta, y habría que discernir o hacer ese proceso de discernimiento para saber que sí, que no es real, es cierto, es correcto, es científico. Pero bueno, está el conocer, el hacer, que va enfocado más hacia cuestiones de habilidades, al desarrollo actitudinal y al desarrollo de habilidades. Ser, ¿no?, que va más en el desarrollo de valores. Y finalmente, decía también Jacques Delors, o en este trabajo coordinado por Jacques Delors y la UNESCO, decían el cuarto grande componente, el cuarto gran pilar de todo proceso formativo, pues es el convivir en paz, el poder entrar en un proceso de acuerdo, de construcción. Y miren que hoy ya sí que lo necesitamos, porque la parte informativa muchas veces la damos. La parte de desarrollo de habilidades y competencias, pues como sea, ahí va. Pero el enfoque hacia el ser y luego convivir en paz, pues está dejando mucho que desear. Hoy, ¿qué tal con todos estos conflictos que nos están amenazando por todas partes? Pues queda claro que no estamos tan enfocados a saber convivir en paz. Entonces, todo proceso de formación, si tú estás a cargo de un área de recursos humanos, si tú estás a cargo de una organización y de sus aprendizajes, si a ti te toca lidiar con el desarrollo organizacional o con el desarrollo de personas, acuérdate, si tú diseñas estos espacios para la formación de tus equipos de trabajo, hay que tomar en cuenta el conocer, el hacer, el ser y el convivir en paz, porque son 4 componentes más que importantes. Decía también Adam Grant, este psicólogo organizacional, que en las escuelas, en el trabajo, así como en la vida en general, el éxito depende en gran medida en qué tanto nosotros, o más bien, no es tan importante qué tanto nosotros sabemos, sino qué tanto nosotros queremos aprender. Y exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Y la gente que está colaborando en este momento contigo, todo ese equipo que tú tienes, que necesita adaptarse a los tiempos, que necesita transformarse, que necesita cambiar, ¿qué tanto está sensibilizada y sensibilizado para que entienda que no es tanto o que no es tan importante todo lo que ya saben, sino todo lo que nos gustaría aprender? El propósito de la educación no nada más es el impartir conocimientos, sino que es justamente el detonar y desarrollar esa curiosidad. Creo que eso es fundamental. Hoy el paradigma del aprendizaje es que se aprende para toda la vida. Hace algún tiempo, y miren, siempre lo he dicho, si es cierto, yo ya tengo mucho más pasado que futuro, me queda claro, y me tocó vivir, bueno, pues en década de los 60, 70, 80, 90, ¿no? Pero yo recuerdo que todavía cuando yo empezaba a estudiar,
se decía mucho que, bueno, pues tenías ahí 12 años de estudio, ¿no? O 18 años de estudio. Tus años de preescolar quizás, luego 6 años de primaria, 6 años de educación media, ¿no? Entre la secundaria y la preparatoria, pues ahí van 15 años y échale otros 4 de la carrera, otros 19 y un poquito, pon tú 20 años, ¿no? Y decías, solamente tengo que estudiar 20 años en mi vida y se acabó, ¿no? Después entro a trabajar, trabajo por otros 30 o 35 y se acabó, ¿no? Me retiro y listo. Hoy en día vean cómo ha cambiado ese paradigma. En primer lugar, porque no sabemos cuándo empieza uno a trabajar. No lo tenemos claro. Hay gente que empieza a los 17, a los 18, a los 19. Hay también gente que tiene 45 y no ha empezado a trabajar. Pero bueno, en el sentido general, normalmente arrancas a los 18, 19, 20, pon tú a tus 21, 22 años, empiezas a trabajar y no dejas de trabajar. No importa el formato que elijas o que te corresponda o que aceptes, pero la verdad es que no dejas de trabajar. Y ya retirarse a los 65, pues ya no es una opción tampoco. En primer lugar, porque nuestra vida se va hasta mucho, mucho tiempo después de lo que nosotros pensamos. Ya no es que uno se convierta en alguien que ya no produce a los 65, 70, 75. Normalmente nos vamos hasta los quizás 80. Oigan, durante el verano, y aprovecho para saludar a una persona a quien le he aprendido muchísimas cosas, un gran apoyo, mentor, Pepe del Río. Él es consultor desde hace muchos años, tiene su empresa de consultoría y tuve el privilegio de compartir con él unos proyectos bien interesantes durante el verano. Y sin afán de aquí destapar información que no creo que sea confidencial, pero mi querido Pepe tiene 75 años, 74 años, ¿no? Entrará a los 75 pronto, con una energía, con una vitalidad, con unas ganas de seguir trabajando, que yo decía, pues obviamente el paradigma ya cambió, uno no se retira a los 65, me queda claro, y a los 75 tienes una lucidez, una posibilidad de experiencia que se puede compartir impresionante. Pero bueno, el caso es que ese paradigma de empiezo a trabajar y a los 65 dejo de trabajar, eso ya se acabó. No, lo más seguro es que que sigamos pues produciendo hasta que el cuerpo y la mente nos lo permita. Pero antes se creía que bueno, pues el aprendizaje terminaba por ahí, ¿no? De los 22 años cuando terminabas tu carrera, pues alguien se echaría a lo mejor por ahí una maestría. Hoy ya es una cuestión muchas veces que no se cuestiona. Normalmente la gente dice voy a estudiar una carrera y luego voy a hacer una maestría. Pero la verdad es que uno no deja de aprender y hay muchos mecanismos a través de los cuales podemos nosotros aprender y seguir aprendiendo. Pero que no se nos olvide, más allá de los conocimientos es aprender permanentemente y sobre todo tener ese entusiasmo, esas ganas por seguir aprendiendo. Uno de los componentes justamente del modelo de carisma, que hablamos en Charisma Management, uno de los componentes de las competencias interpersonales, pues está el aprendizaje permanente, que es aprender a aprender. Y el aprendizaje permanente es lo único que haría que no cayéramos nosotros como en un ciclo vicioso, en un eterno loop de deterioro y obsolescencia. Por el contrario, gracias a ellos, gracias al aprendizaje permanente, podemos entrar en una espiral evolutiva como personas, pero también como líderes. Les compartía el viernes pasado a este grupo a este equipo comercial de esta empresa de alimentos, les contaba yo una experiencia que tuve hace ya algunos años en una empresa farmacéutica. Les diseñamos su nuevo modelo de ventas.
era un modelo que estaba enfocado en el relacionamiento, en la relación, en la construcción de relaciones, más allá de técnicas y este tipo de cosas. Entonces construye una relación, no solamente concretes una venta. Y entonces, bueno, pues estábamos hablando con el equipo comercial, que en ese entonces pues ya tenía mucho tiempo, y estábamos tratando de entusiasmarles con el nuevo enfoque. Y había una persona que sin mala onda, simplemente pues porque yo creo que cuando siente alguien que hay algo que lo mueve mucho, que te mete en un proceso de cambio que a lo mejor no pediste, pues mostraba cierta resistencia. Y entonces constantemente cuando intervenía decía, bueno, pero en mis 25 años de experiencia tal cosa, en mis 25 años de experiencia. Y yo tenía la referencia de esa persona, pues que en realidad se había quedado muy anquilosada en una serie de conocimientos y de cuestiones como muy cómodas en el pasado y que de ahí no se había movido. Era justamente una de las personas que había que mover. Y entonces, bueno, justamente tuve que preguntarle abiertamente y decirle, a ver, nada más quiero que te preguntes y hagas conciencia de esto que te voy a decir. ¿De verdad son 25 años de experiencia lo que tú estás teniendo o es un año de experiencia que has repetido 25 veces? Porque el aprendizaje permanente justamente nos permite entrar en una espiral ascendente, evolutiva, como personas, como profesionales, como líderes. Pero si no, a lo mejor nuestro aprendizaje del primer año lo convertimos en un eterno loop o en ese ciclo vicioso que nos lleva al deterioro y finalmente a la obsolescencia. La obsolescencia es esta incapacidad, se usa mucho en tecnología. La obsolescencia es esta incapacidad de un dispositivo para comunicarse con nuevas versiones. El otro día ayudaba a mi madre a que actualizara justamente su teléfono y decíamos, no, pues es que ya no se puede actualizar, más bien necesitamos otro. Entonces ahí se estaba formateando el nuevo teléfono, lo que fuera, pero esa era una realidad y decíamos, es que este aparato en unos cuantos días ya no se va a poder comunicar con nuevas versiones de aplicaciones, de posibilidades que se tienen que usar. Bueno, pues lo mismo nos puede pasar a las personas. Entramos en ese eterno loop y entramos en un proceso de deterioro y obsolescencia. Y lo peor de todo es que si a eso le metemos un componente de arrogancia, entonces vamos a estar nosotros defendiendo a capa y espada el que nosotros tenemos la razón en todo. Entonces, finalmente, este aprendizaje también tiene mucho de actitudinal, ¿no? Más allá de enfocarnos en medios, en mecanismos y en los cómo, ¿no? Porque afortunadamente, pues hoy los medios se han multiplicado y además se han democratizado, ¿no? La formación en términos generales se ha democratizado. Veía yo una charla TED y lamentablemente no tengo aquí el nombre de quién. Era un latinoamericano muy agradable, muy simpático, pero que hablaba, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los mecanismos de aprendizaje, los instrumentos de enseñanza sean tan atractivos y seductores como las redes sociales? Ese era de fondo su cuestionamiento. Y es que, sí es cierto, o sea, finalmente, algo que es muy importante es cuál es nuestra actitud frente al aprendizaje. Hay veces que que renunciamos a seguir nosotros aprendiendo, desarrollándonos, conociendo cosas nuevas. Y bueno, pues ese es el primer paso. Entonces, los cambios en este sentido no solo son cognitivos o conceptuales, también son actitudinales, también son emocionales y evidentemente deben de ser conductuales, porque además te voy a decir, y esto sí es cierto, y a ver, cuidado, todas estas áreas de recursos humanos, si hay por ahí gente que esté escuchando, la única forma de verificar que uno aprende es si cambia de conducta. Esa es como la expresión final, la expresión última, la expresión más importante. Si yo aprendo algo, es porque mis conductas cambian. Y bueno, pues hay quien está enfrascado en una actitud de yo ya no quiero aprender nada nuevo, ¿no?
porque también me ha sucedido alguna vez, sobre todo en eventos y en procesos de formación que son a distancia. Hay gente que cómodamente pues dice que está escuchando, nunca activa su cámara, no participa y la verdad es que no está ahí presente. No está ahí presente. Y no es un tema de que se aprende o no aprende, no es un tema de si sabe o no sabe, es un tema actitudinal. Eso es su apertura y su actitud ante el aprendizaje. Decía Benjamin Barber, decía, yo no divido el mundo entre débiles y fuertes, ni entre éxitos y fracasos. Yo divido el mundo entre los que aprenden y los que no, o podríamos decir, entre los que quieren aprender y los que no. Así es que bueno, ¿cuál es? Y ahí yo te diría, ¿cuál es realmente esa posibilidad, esa actitud básica que tienes ante el aprendizaje? La pandemia nos vino a mover, evidentemente, muchas cosas. La pandemia nos hizo, sobre todo, bueno, pues actualizarnos en temas de tecnología, ¿no? Y no nos quedó de otra. Pero bueno, pasa de repente la pandemia y entonces otra vez estamos como quizás estábamos hace algunos años. Entonces, bueno, pues obviamente pues, habrá que ir viendo. Ahora, ¿cómo podemos detonar el talento? A ver, ¿cómo le podemos hacer para ir detonando el talento justamente con las personas que están a nuestro cargo? A lo mejor tienes un pequeño equipo de 5 personas, de 4 personas, de 2 personas, o tienes un equipo enorme de 500, de 1500, no importa. ¿Cómo le podemos hacer para detonar el talento en las personas y que siga aprendiendo? Y aquí quiero hacer referencia a una investigación y a un texto que a mí en lo particular me gustó mucho. Se llama El Código Talento de Daniel Coyle, en donde decía, es que el talento no nace, el talento se hace. ¿Cuántas veces nos decimos, es que mi equipo, es que no quiere, es que no puede? No, pues lo que pasa es que a lo mejor no sabe. Le comentaba también a unas personas que entrarán a un proceso de consultoría justamente para diseñar un nuevo modelo de experiencia del cliente. Yo les decía, las razones por las que mucha gente no da el estándar de servicio que nosotros queremos, no es porque no quiera, no es porque no pueda, es porque no sabe, es porque no ha entendido cómo es el concepto. Y si no les explicamos, pues peor. Así es que el talento no nace, el talento se hace. Dice Daniel Coyle en este Código Talento que los aprendizajes en realidad son recorridos neuronales. Bueno, a ver, todos los pensamientos son recorridos neuronales, ¿no? Y entonces dice, a ver, pero lo que sí podríamos hacer nosotros es ir blindando estos aprendizajes, estos recorridos neuronales, para que cada vez seamos mucho más hábiles. Fíjense que lo que hace Daniel Coyle es empezar a detectar áreas y comunidades muy específicas en donde decía, ¿por qué de aquí salen los mejores beisbolistas? ¿Por qué de aquí salen las mejores tenistas? ¿Por qué de aquí salen los mejores matemáticos? ¿Por qué de aquí salen los mejores basquetbolistas? ¿Por qué de aquí salen los mejores futbolistas? O sea, ¿por qué hay una especie de clústeres que fomentan el aprendizaje, como lo que sucede justamente allá en Silicon Valley? No es que solamente la gente en Silicon Valley tenga capacidad para ser disruptiva y tener una propuesta de desarrollo tecnológico o un emprendimiento, pero es un clúster, ¿no? Entonces él empieza a investigar qué hay ahí atrás de los clústeres y dice, lo que sucede es que normalmente lo que hacen son espacios o lugares en donde hay mucha competencia y donde las cuestiones son complicadas, son difíciles. Y como se complican y son difíciles y hay mucha competencia, pues evidentemente lo que hace la gente es practicar más. Y a la hora de que está practicando más, ahorita les voy a decir cómo, porque tampoco se trata nada más de practicar a lo loco. Él habla de 3 momentos importantes, pero dice, a la hora de estar practicando, y estar repitiendo algo constantemente con dificultad,
pero hacerlo, lo que haces es que tu cerebro provoque una mielinización de las neuronas. La mielina, lo sabemos, es esta sustancia proteica que cubre justamente las neuronas. Y entonces dice, lo que vamos a hacer es blindarlo cada vez más, es decir, hacer grueso esa capa aislante para que el recorrido fluya mejor. Es como si a un cable tú le pones más aislante alrededor, ¿no? Y entonces pues lo que haces es que corra mucho más rápido, ¿no? Hay quien a lo mejor para el aprendizaje sigue siendo sigue utilizando cable coaxial y quien ya tiene fibra óptica y hace la gran diferencia. Él dice, a ver, hay 3 cosas que tenemos que hacer para detonar el talento. Lo primero es deconstruir en pequeñas partes. A ver, grandes aprendizajes, vamos a deconstruirlo en pequeñas partes. Te pongo otro ejemplo. Me piden que con cierta frecuencia yo apoye el entrenamiento de personas para que puedan hablar mejor, para que puedan hacer una mejor presentación pública, ¿no? Hablar mejor o tener un mejor discurso. Si yo nada más les digo que hablen y ya, o atiendo lo general, no voy a estar detonando realmente y viendo esas áreas de oportunidad que seguramente tienen. Entonces, ¿qué hago? Deconstruyo en unidades de información muy pequeñas, ¿no? Entonces digo, a ver, vamos a practicar la respiración, vamos a practicar el tono grave, vamos a practicar el tono agudo, vamos a practicar qué pasa hacer conciencia de nuestros ademanes o de nuestra sonrisa, me explico, para luego entrar a la parte verbal. O sea, es una construcción de un montón de cosas. Más o menos, cuando hablo de deconstruir, imagínate tú esta escena icónica de el Karate Kid. Seguramente, no importa la edad que tengas, alguna vez hemos visto el Karate Kid y era icónico cuando por primera vez Pat Morita, que es el actor que interpreta al señor Miyagi, le dice a Daniel San que le va a enseñar karate, pero lo primero que tiene que practicar es el wax on, wax off, ¿no? Y ahí lo pone a encerar los autos durante todo un día y al día siguiente lo pone a pintar una pared, pero la pared tiene que pintarla primero hacia arriba, doblando la muñeca y luego hacia abajo, doblando la muñeca y luego hacia arriba y luego hacia abajo, ¿no? Y luego a lijar y luego a pulir, o sea, pero lo que hace el señor Miyagi es deconstruir en pequeñas unidades. ¿Qué sucede? Que cuando tú las pones en práctica todas juntas, resulta que ya fortaleciste ciertos recorridos neuronales que están mejor protegidos por esta mielina. Ahí lo tienes. Eso sería lo primero. Pero luego dice Daniel Coyle también, oye, pero también hay barreras limitantes. Hay barreras que de repente pues no son tan fáciles de flanquear, pues porque creemos que estamos topadas o que estamos topados. ¿Cuántas veces no se han roto marcas porque se cree que no hay posibilidad de romperlas, ¿no? Pasó cuando el ser humano pensaba que no podía correr más, no podía correr la milla en menos de 4 minutos, ¿no? Esa era una barrera y así estuvo presente durante mucho tiempo. Cuando se rompe por primera vez, por ahí de los años 50, cuando se rompe esa barrera, pues resulta que no nada más esa persona rompió la barrera, sino que ese mismo año otras 10 o 14 personas la rompieron, y luego otras 100, y luego otras miles, y luego millones de personas. Y hoy millones de personas han roto esa barrera porque saben que sí, que el ser humano puede justamente correr esa milla en menos de 4 minutos. Pasaba también con el salto de altura. Había un paradigma de que el salto tenía que ser para adelante o que tenía que ser nada más así como de lado, ¿no?
hasta que Fusbury dice, oye, pues si me echo de espaldas, ¿no? Y marcó una nueva tendencia en el salto. O sea, pero lo importante es que rompe esas barreras limitantes. Entonces, muchas veces cuando nosotros le indicamos a la gente, a ver, no puedes innovar, así se hacen las cosas aquí. Punto, este es el proceso, esta es la forma en la que se tiene que hacer. Entiendo, muchas veces tienes que partir de lo que es básico, pero no vayas a construir una barrera limitante en tu equipo de trabajo, porque entonces además se van a acostumbrar a que las cosas son así y así se tienen que hacer. Y si hubiera otra alternativa, ni las buscan. Y muchas veces, ¿cuánto no podríamos nosotros ahorrarnos en tiempo y en recursos? Porque siempre hay una forma distinta de hacer las cosas. El tercer punto de lo que nos habla Daniel Coyle es una práctica enfocada, es decir, ponte de forma así como muy enfocadamente a practicar ciertas cosas, ¿no? Concentrado, y eso pues va a hacer que evidentemente puedas detonar tu talento. Entonces ahí está el código talento de Daniel Coyle. Pero también, fíjate que hay otro modelo, otro libro que a mí me encantó, lo leí ya hace algún tiempo, se llama Todo se puede entrenar. Es un libro de Tony Nadal. Tony Nadal fue el entrenador durante muchos años de Rafa Nadal. Bueno, no nada más fue su entrenador, también es su tío. Una prueba de que hay familiares que sí pueden colaborar y sí hacen crecer a los futuros campeones. Pero Tony Nadal justamente en el 2015 escribe un libro que se llama Todo se puede entrenar. Entonces, a tu gente, a ver, yo te reto algo, sobre todo si eres una persona que está a cargo de un equipo de trabajo y que esté escuchando esto y que crees que el gran problema de la falta de productividad, del desarrollo, de hacer las cosas, de alcanzar metas es el equipo y simplemente culpas al equipo, te quiero decir, todo se puede entrenar. Pero hay varias cosas que hay que hacer y decía Tony Nadal que dentro de su modelo, digamos, pues, dentro de su propuesta, porque él se ha dedicado a la formación de atletas de alto rendimiento. Él ya no entrena a Rafael Nadal, pero está a cargo de todos los centros Rafael Nadal de tenis, ¿no? Que son escuelas que no nada más buscan el desarrollo de mejores tenistas, sino el desarrollo integral de la gente. Y eso, bueno, pues es algo importante. Entonces él dice, a ver, para poder entrenar mejor hay que forjar el carácter y eso implica fortaleza emocional. Hay otra cosa que Tony Nadal menciona importante cuando habla de forjar el carácter y dice hay que trabajar en los valores. Los valores en realidad es lo que permite esa fortaleza emocional. Entonces una sólida plataforma valoral para que puedas afrontar todo tipo de situaciones. Ese es un pilar, me imagino, muy importante allá en los centros de tenis de Rafael Nadal, porque y es mucho lo que trabajaron con Rafa desde que era pequeño, ¿no? Esa fortaleza emocional, pero a partir de una sólida plataforma de valores. Por eso cuando uno de repente, bueno, pues aquí ya saben que yo soy muy fan de Rafael Nadal, es un cuate impecable, como muchos otros tenistas, y no siempre pasa en todos los deportes. Pero bueno, eso es lo primero. Después dice, oigan, no se nos olvide que el ser humano pues es multiinteligente, entonces no todos aprendemos de la misma forma. Lo mismo sucedería con tu equipo de trabajo. Hay que entender cómo es que aprende de mejor manera, porque hay quien aprende haciendo, hay quien aprende viendo, hay quien aprende escuchando. De repente hay ciertas propuestas metodológicas que se ponen muy de moda, ¿no? Recuerdo una que le llamaban el 30-20-10. 30 de práctica, 20 de no sé qué y 10 de conocimiento. Y digo, bueno, pues, sí, le funciona a algunos, pero no le va a funcionar a todos. Entonces tampoco uniformemos ahí, ¿no?
Y finalmente, bueno, habla de que los aprendizajes sean significativos y son significativos si te diviertes, si lo gozas. Entonces el aprendizaje tiene que ser gozoso. Si vas a diseñar procesos de formación en tu empresa, hazlos agradables, hazlos gozosos, que la gente lo disfrute. Oigan, me ha tocado a veces, hay ocasiones que me ha tocado, de verdad, yo nada más digo qué buena onda y qué buena disposición de la gente que está aquí aprendiendo, porque de verdad, qué bárbaros, amontonados, ¿no? Ahí apeñuscados, a veces con una temperatura que no es la más adecuada, sin haber desayunado, sin hidratarse, sin posibilidad de ir al baño. Y dices, no, espérame, la tienen que gozar. Entonces, los aprendizajes, además de todo, tienen que ser gozosos. Y eso es algo también muy importante. Bien, pues vamos cerrando ya nuestro programa. Lo único que quisiera decirte es, ¿quieres detonar el aprendizaje organizacional? También detona las preguntas, que la gente aprenda a preguntarse muchas cosas. Decía Peter Drucker, el líder del pasado es el que cree saber qué decir, el líder del futuro es el que sepa qué y cómo preguntar. Entonces las preguntas son importantísimas. Lo decía hasta René Descartes, la duda es el principio de la sabiduría. ¿Qué pregunta te harías que detone tu curiosidad, tu creatividad, tu innovación? Yo hay veces que así cierro muchos de los programas, de los talleres, ¿no? ¿Qué pregunta te haces? Después de todo esto, ¿qué pregunta te haces? Y bueno, pues sirve evidentemente para que la gente repiense. Bueno, nada más cierro con lo siguiente. Si nosotros detonamos esta intención por aprender a aprender con buena actitud, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir formando personas y líderes que sean mucho más humildes, que sepan que no todos lo saben y que la vida son aprendizajes cotidianos. Los equipos que aprenden son retadores, porque evidentemente suben su nivel de reto, su nivel de exigencia. Son equipos más competentes, mejor informados. Y las organizaciones que aprenden, pues son las que evolucionan, las que han hecho del aprendizaje su mayor compromiso, tal y como nos lo señala Peter Senge en Empresas que Evolucionan. Yo nada más cierro con las siguientes conclusiones. Lo primero, habría que conocer cómo es que se dan los procesos de aprendizaje, didáctica, metodológicamente, pedagógicamente, neurocognitivamente, y para eso es importante entender nuestro cerebro, la mente y la relación con el cuerpo, con el corazón y evidentemente con tu alma. Solo podemos aprender en entornos de gozo, de relajación, de calma, de diversión. El conocimiento está en todas partes, pero ¿aprendemos o no aprendemos de eso? El talento se puede detonar. La práctica en zonas de aprendizaje hace evidentemente al maestro. No se te olvide, hay que seguirnos cuestionando y preguntando cosas todos los días. Si vas a leer algo, si vas a ver algo en las redes sociales, si ves algún contenido en los medios de comunicación, pues sé un lector crítico, muy, muy crítico y autocrítico. Y finalmente, para aprender a aprender, necesitamos de intención, voluntad, método y actitud. Decía Alvin Toffler que el cambio no solo es necesario en la vida, es la vida misma. Y con eso concluyo este episodio número 135 de Charisma Management. Les invito a que nos sigan por aquí. Todavía nos quedan algún programa antes de finalizar el año, así es que no nos dejen. Les recuerdo, UC ucradio.net en las redes, en la página, en las redes sociales UC Radio MX y UC Radio Net también, por lo que veo. Y por supuesto en mi página Checo Talavera. Y no se les olvide todos nuestros episodios en Spotify, en Apple Podcast. Que les vaya muy bien, a darle, que empiece la semana.